¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué, a pesar de tus esfuerzos, el dolor emocional parece perpetuarse, como una sombra que nunca se disipa? ¿Por qué, cuando finalmente crees haber alcanzado la paz, algo te arrastra de nuevo a las profundidades de la angustia? No es casualidad que nos encontremos atrapados en un ciclo sin fin de sufrimiento, pues hay una verdad que hemos ignorado, una ley espiritual que, al ser comprendida, puede liberarnos de la condena eterna que creemos inquebrantable. Pero, ¿estás preparado para escucharla? ¿Y si lo que hemos considerado como una solución es en realidad el verdadero problema? Lo que te han dicho hasta ahora, todo ese consuelo superficial sobre dejar ir o superar el dolor, está construido sobre una falacia profunda, tan arraigada en nuestra conciencia colectiva, que no somos capaces de ver su naturaleza destructiva. El dolor no es un enemigo que debe ser vencido, ni un obstáculo que debe ser eliminado. La verdad es que el dolor es una puerta que no queremos abrir, porque al otro lado se encuentran aspectos de nosotros mismos que hemos sido incapaces de integrar. Y si nunca cruzamos ese umbral, seguiremos condenados a revivir el mismo sufrimiento una y otra vez. Te invito a que, por un momento, pongas en duda todo lo que sabes sobre el dolor. ¿Qué pasaría si todo lo que crees saber sobre la curación emocional estuviera equivocado? ¿Qué sucedería si el sufrimiento no fuera un castigo, sino una invitación para tocar algo mucho más profundo en tu ser? Hay un principio espiritual, casi olvidado, que se encuentra en el centro de este rompecabezas. Un principio que, al ser entendido y vivido, tiene el poder de romper el ciclo perpetuo de la angustia emocional. Pero, en su esencia, este principio es inabarcable para la mente racional. Solo aquellos que se adentran en las profundidades de su psique, dispuestos a enfrentar sus sombras, pueden comenzar a desentrañarlo. Este principio no es algo que pueda ser enseñado, sino experimentado. Y este es el dilema al que nos enfrentamos. Vivimos en un mundo donde el conocimiento es consumido rápidamente, pero el entendimiento profundo requiere un sacrificio mucho mayor. La disposición a enfrentarnos a lo que hemos evitado toda nuestra vida. Solo cuando miramos cara a cara nuestras propias sombras, cuando aceptamos que el dolor no es el enemigo, sino el mensajero, podemos empezar a caminar por el sendero hacia la liberación. Pero el costo de este viaje es alto y pocos están dispuestos a pagarlo. Quizás te preguntas, ¿qué sucederá si no enfrentas esta verdad? ¿Qué ocurrirá si sigues buscando respuestas externas, esperando que algo o alguien te salve del sufrimiento que te consume? La respuesta es sencilla y a la vez aterradora. Nada cambiará. El dolor seguirá persiguiéndote, encontrando nuevas formas de atraparte mientras la puerta permanece cerrada. Pero si decides quedarte, si decides escuchar lo que aún no has querido oír, entonces prepárate, porque lo que descubrirás no solo transformará tu forma de ver el dolor, sino que abrirá la posibilidad de una vida mucho más plena, más auténtica. El principio espiritual que romperá el ciclo del dolor emocional está esperando ser descubierto, y esta es la única oportunidad que tendrás para comprenderlo. ¿Alguna vez has sentido que hay algo dentro de ti que siempre te está esperando, algo que no puedes ver, pero sabes que está allí? Como una presencia silenciosa, oculta, un vacío que grita sin voz, exigiendo ser reconocido. Esa es la sombra que habita en ti, un fragmento de ti mismo que rehuyes, que niegas, pero que a cada paso te sigue, te marca, te arrastra hacia los mismos círculos viciosos. No puedes escapar de ella. A veces piensas que te has librado, que el dolor se ha ido, pero al final siempre regresa, en una forma diferente, con una máscara renovada.
Y tú, como siempre, te sumerges en el mismo intento de lucha, de control, de negación. Pero, ¿por qué luchas contra algo que, en el fondo, eres tú mismo? ¿Qué pasaría si en lugar de huir te atrevieras a mirar de frente aquello que tanto temes? La verdad no es cómoda, nunca lo es. El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional no tiene la claridad de una fórmula sencilla, ni la paz que prometen las soluciones superficiales. No se trata de cerrar heridas, sino de abrirlas. Se trata de descender hacia el abismo, de reconocer que el dolor no es una anomalía, sino una parte de tu humanidad que has olvidado abrazar. Porque el dolor no es solo sufrimiento, es también la llave que abre el portal hacia un entendimiento más profundo de quién eres, una puerta que jamás cruzaste porque temías perderte en la oscuridad. Pero esa oscuridad, esa penumbra, no es enemiga. En ella solo hay partes de ti que aún no has permitido integrar, piezas que siguen flotando fuera de tu conciencia, esperando ser reconocidas. El ciclo del dolor es simplemente la repetición de una negación, un rechazo constante de esa parte oscura que te es desconocida y por tanto temida. Pero, ¿qué pasa si en lugar de rechazarla la abrazas? Y si el camino hacia la paz no consiste en eliminar la oscuridad, sino en dejar que se disuelva en la luz de tu aceptación plena. Te han enseñado a luchar, a sanar, a vencer. Pero ¿qué pasa cuando dejas de luchar? ¿Qué pasa cuando simplemente te permites sentir sin aferrarte a la idea de que debes cambiar algo? No se trata de negar el dolor, ni de eliminar las sombras, ni de buscar una salida. El principio espiritual que se encuentra más allá de la máscara del sufrimiento es un principio de aceptación radical. Un principio que te invita a ser testigo de tu propia humanidad sin juicio. Porque solo cuando dejas de resistir, cuando dejas de luchar contra ti mismo, es cuando el ciclo comienza a disolverse. La clave está en rendirse, no en la rendición que te han enseñado como debilidad, sino en una rendición consciente que te devuelve a tu ser esencial, un ser que en su naturaleza primigenia no está separado del dolor, sino que lo integra, lo comprende, lo utiliza como una brújula para navegar hacia algo mucho más grande. ¿Estás dispuesto a dejar de huir de tu dolor y a permitir que se convierta en la fuerza que te guiará hacia la libertad? Es en esa rendición donde se encuentra la paradoja más grande. El sufrimiento, la herida, el vacío dejan de ser lo que creemos que son, dejan de ser enemigos. Pero no te equivoques. Este principio no es un camino de confort, ni un atajo hacia la paz superficial. Aquí no se trata de sentirte bien, sino de vivir plenamente, de sentir cada emoción sin huir de ella, de comprender que todo lo que te duele tiene una razón, tiene un propósito. La resistencia te mantiene atrapado, te mantiene estancado en una ilusión de control. Pero al soltar esa resistencia, abres una puerta que te lleva hacia el corazón de la vida misma, hacia una dimensión donde el dolor no se desvanece, pero se transforma. Y esta transformación es, por supuesto, incómoda, porque no se trata de una curación externa, sino de una alquimia interna. En este proceso, lo que consideras tu mayor carga se convierte en tu mayor fuente de poder, y lo que parecía insostenible se convierte en tu propia fuente de sabiduría. La pregunta que siempre queda al final de cada uno de estos momentos de dolor es la misma. ¿Por qué no te has permitido aceptar esto antes? ¿Por qué has buscado respuestas fuera de ti, cuando todo lo que necesitas está dentro? El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor no está en lo que te han dicho. ¿Qué debes hacer?
ni en lo que te han enseñado que debes sentir. Está en esa parte de ti que ha permanecido oculta, que ha sido olvidada y rechazada. Solo cuando te permitas entrar en contacto con esa parte, esa sombra que no es más que una manifestación de ti mismo, solo entonces el dolor comenzará a disolverse. Pero para eso debes dar el paso más grande de todos: dejar de luchar, dejar de buscar, de evitar, de resistir. Porque solo cuando aceptes, solo cuando abraces lo que temes, podrás comenzar a desatar la liberación. ¿Estás dispuesto a mirar dentro y a reconocer todo lo que te has negado hasta ahora? Cada cicatriz, cada lágrima, cada herida que arrastras es parte de ese viaje hacia lo desconocido. El principio que te he señalado no te llevará a un refugio seguro donde todo será pacífico. No. Este principio te llevará al centro de tu ser, donde el caos y la calma conviven, donde lo humano se encuentra con lo divino, donde el dolor se convierte en una invitación a expandir tu conciencia. Pero hay un precio que pagar, y ese precio es alto: dejar atrás todo lo que crees saber sobre ti mismo. El dolor no es el enemigo, nunca lo fue. Tú eres el que ha creado esa separación. Al dejar de resistir, al permitirte sentir plenamente, es cuando todo se transforma. Pero no lo hagas por obtener consuelo, sino por la certeza de que solo en la verdad podrás encontrar la libertad. Lo que nos han enseñado acerca del sufrimiento es, en su esencia, una gran mentira. Nos dicen que el dolor es algo que debemos evitar, algo que debemos eliminar, cuando en realidad el dolor es el portal a un reino profundo de autoconocimiento. Y en esa mentira hemos construido una vida de huida, una vida donde todo lo que nos desconcierta, todo lo que nos hace vulnerables, lo relegamos a las sombras. Pero las sombras no desaparecen al ignorarlas, solo se agrandan en la oscuridad, esperando a ser reconocidas. Quizás, ahora más que nunca, te estés preguntando: ¿cómo se vive con esa verdad? ¿Cómo se puede sostener el dolor, abrazar la angustia sin que te consuma? La respuesta no está en la lucha, no está en la resistencia. Está en lo que haces cuando aceptas la invitación de la sombra, cuando en lugar de huir de ella, le das la bienvenida y le permites ser parte de ti. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no hay nada que salvarte. Te has estado aferrando a una ilusión de control, esperando que algo o alguien te saque de ese agujero emocional en el que te encuentras. Pero la verdad es que el sufrimiento no puede ser eliminado, no puede ser corregido como si fuera un error que cometiste. El sufrimiento, en su forma más pura, es una lección que debe ser vivida, experimentada. No puedes escapar de él. Lo único que puedes hacer es permitirte sentirlo, transitarlo con plena conciencia. Es el proceso de rendirse a él lo que te permite dejar de ser prisionero de tus propias emociones. ¿Qué pasaría si te permitieras sentir cada gramo de ese dolor sin juicio, sin prisa por cambiarlo? ¿Qué ocurriría si te despojaras de la necesidad de que todo tenga sentido y simplemente aceptaras que el dolor también es una forma de vida? En ese espacio de rendición, la sanación comienza, pero no como una cura mágica, sino como un reencuentro con la verdad de tu ser. Y sin embargo, ese dolor te persigue, lo sabes, lo sientes acechando, esperando el momento en que no estés mirando, en que no puedas controlarlo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ese dolor es solo una manifestación de la mente que se niega a aceptarse a sí misma? Y si al abrazarlo, al mirarlo a los ojos sin miedo, lo que descubrimos no es el caos y la destrucción que temíamos, sino una fuente inagotable de poder y sabiduría. Te habrás dado cuenta a lo largo de tu vida que cada vez que has huido del dolor, lo único que has hecho es perpetuarlo, darle fuerza, hacer que crezca y se alimente de tu resistencia.
Y si dejas de huir, si en lugar de pelear con él, te permites disolver la barrera entre tu ser consciente y tu ser inconsciente, la transformación comienza. No es un camino fácil, claro. No es un sendero que te garantice paz inmediata. Pero es un camino que te llevará a cada paso más cerca de la totalidad, porque en el momento en que te rindes al dolor, en el momento en que lo permites ser, es cuando puedes empezar a sanarte, no como un acto de reparación, sino como una acción de integración. Y es en esa integración, en ese abrazo de la sombra, donde el ciclo del dolor comienza a romperse, donde el sufrimiento se convierte en una poderosa fuerza creativa que te permitirá vivir una vida más plena, más consciente, más humana. El principio que te guía, el principio espiritual que marca la ruptura del ciclo del dolor, no es algo que puedas entender con la mente racional. Es un principio que solo se revela cuando te atreves a soltar tus creencias, cuando dejas de aferrarte a las viejas narrativas que te han mantenido atrapado en la rueda del sufrimiento. El dolor no es una condena, nunca lo fue. Es solo una señal, un mensaje profundo, una invitación a conocerte más allá de las capas de tu ego, más allá de las limitaciones de tu identidad. Y en ese descubrimiento te encontrarás a ti mismo en una forma que jamás imaginaste. Pero, de nuevo, la pregunta se repite. ¿Estás dispuesto a rendirte? ¿Estás preparado para mirar lo que siempre has temido? La rendición no es sumisión, es liberación. Y solo cuando dejas ir esa necesidad de controlar, de cambiar, es cuando la verdadera transformación comienza a suceder. Porque el dolor no es la trampa. La trampa es creer que hay algo que debes hacer para evitarlo. Y cuando te das cuenta de que todo lo que necesitas hacer es ser, simplemente ser, todo comienza a cambiar. Así, en el proceso de soltar, de rendirse, de aceptar lo que hay dentro, te encontrarías con una revelación. El ciclo del dolor no se rompe porque se elimine el sufrimiento, sino porque lo entiendes, lo ves desde un lugar distinto. Ya no es un enemigo, ni un peso, ni un castigo. El dolor, finalmente, es el maestro que te invita a ver más allá de la superficie, a encontrar la paz en el caos, la serenidad en la tormenta. Y en ese espacio de comprensión, en ese momento de profunda aceptación, el sufrimiento se desvanece. No porque haya desaparecido, sino porque has aprendido a vivir con él, sin dejar que te defina. ¿Qué pasa cuando dejas de resistir al dolor? Algo en ti cambia y la vida, tal como la conocías, ya no es la misma. El miedo es una constante sombra en nuestras vidas, siempre al acecho, siempre presente, y al mismo tiempo siempre escapando de nuestra vista directa. Nos dicen que el miedo es lo que nos limita, que es el obstáculo primordial para alcanzar la paz y la felicidad. Pero, ¿qué pasaría si el miedo no fuera el problema? ¿Y si, en lugar de huir de él, le dieras la bienvenida como una parte intrínseca de tu existencia? El miedo no es más que la señal de que estamos al borde de lo desconocido, en el umbral de una transformación profunda. Nos aterra porque nos muestra lo que somos realmente, seres fragmentados, que se temen a sí mismos, a la vastedad de su ser. Lo que no nos dicen, lo que no queremos ver, es que el miedo es la puerta misma hacia el autoconocimiento. Y cuando te permites atravesarlo, cuando ya no lo ves como un enemigo, se convierte en una fuente de poder infinito, la brújula que te guía hacia lo que realmente necesitas descubrir. Te atreves a mirar ese miedo a los ojos y a dejarlo ser, porque en ese momento exacto en que dejas de huir, el ciclo comienza a romperse. Lo que sucede entonces es que la resistencia al miedo, al dolor, a la incomodidad, deja de ser tu guía. Ya no estás siendo arrastrado por las mareas de la angustia, sino que comienzas a caminar, con cada paso, con una serenidad profunda.
No es la paz superficial de quienes intentan escapar del caos, sino la paz nacida del reconocimiento. El dolor deja de ser una carga y el miedo deja de ser una amenaza. Ambos se convierten en aliados, y aquí está la paradoja más profunda. Cuando dejas de resistir el dolor y el miedo, estos dejan de tener poder sobre ti. Es como si el dolor que antes te desbordaba se volviera más pequeño, menos urgente, porque ahora lo ves con otros ojos. El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor emocional no reside en la eliminación del sufrimiento, sino en la reconciliación con él. Y esa reconciliación es el proceso de integrarse plenamente, de abrazar las partes de uno mismo que tanto se han temido y rechazado. Es un acto de coraje, sí, pero también de sabiduría profunda. Al abrazar lo que tememos, abrazamos lo que realmente somos. Aquí, en este espacio de rendición, se abre una ventana, una luz que hasta entonces habías ignorado. Porque la verdad no siempre es brillante y resplandeciente, como nos han enseñado a imaginarla. La verdad es profunda, está llena de sombras y luces que se entrelazan. Es una danza, no una revelación clara y limpia, y es esa danza la que te transforma. En el instante en que dejas de luchar, dejas de buscar la solución que te prometieron, es cuando puedes empezar a ver más allá del sufrimiento. La verdad se revela a través de la experiencia directa, de la vivencia del dolor sin la necesidad de escapar. El principio espiritual que te liberará del dolor no es un principio ajeno, externo, sino uno que reside en tu propia experiencia, en tu propia conciencia. Y es cuando te permites sentir, cuando dejas de temer lo que es humano, lo que duele, que todo lo que creías saber sobre ti mismo se deshace. El sufrimiento se disuelve no porque dejes de sentirlo, sino porque entiendes que no es un enemigo, sino un compañero en tu viaje hacia el entendimiento más profundo de ti mismo. Cada momento de tu vida ha sido un ensayo, una preparación para llegar hasta aquí. Te has estado preparando sin saberlo y ahora, en este mismo instante, tienes la posibilidad de elegir. Puedes seguir buscando respuestas fuera de ti, continuar en esa rueda interminable de sufrimiento, de huida, de control. O puedes elegir enfrentarte a lo que hay dentro, a la oscuridad que has temido y rechazado durante tanto tiempo. Y no te equivoques, esto no es fácil. No es algo que puedas resolver de inmediato. Es un camino largo, sinuoso, que te desafiará a cada paso. Pero es un camino que, si decides recorrerlo, te llevará a un lugar donde el dolor ya no te controlará, donde el miedo se convertirá en un aliado, donde la resistencia será solo un eco distante. La clave está en la aceptación, en rendirse a la realidad tal como es, no como quieres que sea. Porque cuando te entregas al dolor y al miedo, cuando dejas que estos formen parte de ti, es cuando el verdadero cambio comienza a suceder. Y no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar tu relación con él. Deja ir lo que pensabas que sabías y abre la puerta hacia una verdad más profunda, más amplia, más completa. El ciclo del dolor emocional no se rompe de manera abrupta. No es un proceso de eliminación, sino de transmutación. Cada experiencia de sufrimiento se convierte en una oportunidad para adentrarte más profundamente en ti mismo, para despojarte de las capas que te han mantenido separado de tu esencia más pura. Lo que creías que era un peso insoportable se convierte en el fuego que forja tu alma, y en ese fuego lo que queda es algo más ligero, más libre, más verdadero. ¿Estás dispuesto a aceptar esa verdad tan incómoda, tan profunda, tan transformadora? El principio espiritual que romperá el ciclo del dolor está en ti, en tu capacidad para ver lo que otros temen ver, para sentir lo que otros
temen sentir. Y en ese acto de valentía, en ese coraje de enfrentarte a lo desconocido, encontrarás lo que has estado buscando durante tanto tiempo. No la paz, sino la totalidad. La paz llega, sí, pero no como un fin, sino como el resultado natural de abrazar la vida tal como es, con todas sus luces y sombras. Has llegado hasta aquí, pero algo en ti sabe que este no es el final. El viaje no acaba cuando la última palabra se desvanece. De alguna manera has tocado algo profundo dentro de ti, algo que estaba esperando ser despertado. Y aunque el silencio ahora se cierne, una nueva vibración sigue resonando en tus adentros. Lo sientes, ¿verdad? Como una semilla que acaba de ser plantada en lo más profundo de tu ser, esa semilla comienza a germinar, moviéndose lentamente hacia la luz. Lo que antes era una lucha, una necesidad de escapar, de controlar, ahora comienza a convertirse en algo más, una invitación, un llamado, un regreso a ti mismo. ¿Recuerdas aquel miedo, aquella sombra que temías enfrentar? Lo que no sabías es que, al mirar de frente esa oscuridad, al aceptarla sin juicio, has abierto una puerta que antes permanecía sellada. Y ahora, en esa puerta, no solo hay lo que temías, sino algo mucho más vasto, algo mucho más antiguo y profundo. La verdad no es un concepto que se aprende, sino una experiencia que se vive. El principio espiritual que rompe el ciclo del dolor no es algo que puedas encontrar fuera de ti. Está dentro de ti, susurrándote con cada respiro, esperando ser escuchado. Cada fragmento de sufrimiento que has experimentado, cada lágrima, cada herida, ha sido una llamada a mirar más allá de las apariencias, a ver más allá de las superficies que el ego construye. Todo lo que pensabas que te definía, que te limitaba, no es más que una capa que ahora puedes soltar, porque el dolor no es tu enemigo, ni lo ha sido nunca. El dolor es el viaje hacia la sabiduría, la invitación a integrar todo lo que eres. Y al hacerlo, has comenzado a liberar la esencia más pura de tu ser, esa esencia que siempre estuvo allí, escondida, esperando tu regreso. Y ahora, cuando miras hacia el futuro, ¿qué ves? ¿Ves la misma historia que has contado una y otra vez? ¿O ves un horizonte nuevo? Porque al romper el ciclo, no solo has dejado atrás una vieja forma de sufrir, sino que has abierto la posibilidad de una vida vivida con mayor intensidad, con mayor conciencia. Ya no eres esclavo de tus emociones, ahora eres su testigo, su guía. El dolor, lejos de ser algo que te limita, es ahora una herramienta poderosa de transformación, una palanca para tu crecimiento. Y tú eres el arquitecto de este nuevo camino, el creador de esta nueva realidad. El espacio entre tu ser y tu dolor es ahora un espacio de conocimiento, de expansión. Ya no temes lo que antes te destruyó. Has aprendido a ver en la oscuridad la luz que todo lo ilumina, y lo que queda al final es un susurro profundo que te invita a mirar hacia adentro. La paz no es un lugar al que se llega, sino un estado que se cultiva. La transformación no ocurre cuando el sufrimiento desaparece, sino cuando dejas de resistirlo, cuando dejas de luchar contra lo que simplemente es. Cada paso que tomas, ahora, está impregnado de esta nueva verdad. Has recorrido un largo camino, uno que no se mide en distancias físicas, sino en distancias emocionales y espirituales. Y ese viaje no termina aquí. Cada momento que vivas, cada interacción que tengas, será una oportunidad para aplicar lo que ahora sabes. La invitación sigue abierta, siempre. Siempre habrá algo más profundo que descubrir, algo más sutil que integrar. La puerta nunca se cierra. Es solo que, al cruzarla, te conviertes en el portador de una nueva sabiduría. Una sabiduría que te pertenece, que ha estado esperando que la reconozcas.
Es posible que no entiendas todo lo que ha despertado en ti ahora mismo, pero sabes, en lo más profundo de tu ser, que algo se ha movido, y eso es suficiente. Lo que acabas de experimentar no es solo una idea, ni una teoría, es una nueva forma de ser. Así que, si este viaje ha tocado algo en ti, si sientes que hay algo en tu interior que ha sido despertado, entonces la siguiente acción es clara. Elige continuar este camino. Elige seguir abrazando lo que eres, sin miedo, sin juicios, sin resistencias, porque esto no acaba aquí, no acaba nunca. Si sientes que este despertar ha tocado algo en ti, si este mensaje resuena en las profundidades de tu ser, entonces no lo dejes ir, hazlo tuyo. Comparte esta experiencia, permite que otros también encuentren su camino hacia la verdad que reside dentro de ellos. Haz clic en el botón de me gusta, comenta tu reflexión, comparte este viaje con aquellos que, como tú, buscan algo más grande que las soluciones superficiales. Y, si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que has descubierto hoy es solo el comienzo.